Tengan buen día, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes la experiencia de una mujer de quien habla la Biblia, de la cual podemos extraer y aprender, al reflejarnos en situaciones similares y que a través de su experiencia vemos que Dios se da a conocer con nosotros la humanidad. Este pequeño estudio lleva por título El Roi, el Dios que me ve, basado en Génesis 16:13, donde dice: Y Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿Estoy todavía con vida después de verle? ¿No he visto también aquí al que me ve? La protagonista de esta historia es Agar, quien se vio muy afectada por la situación que estaba viviendo en ese momento. Decide escaparse de todo. No sé, tal vez se le ocurrió o le pasó por la mente que podría morir. Y si lo pensó, pues ha de haber dicho: prefiero morir antes de seguir viviendo de esta manera. Pero, ¿qué situación tan extremista estaba viviendo Agar? Remontándonos al tiempo en que Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y parentela y que le llevara a Canaán, un lugar que fluye leche y miel, con la promesa que multiplicaría su descendencia, pues camino hacia ese lugar dice la Biblia que hubo hambre en la tierra y que fue en ese momento que descendieron a Egipto. Entonces, que aquel fue el tiempo en el cual conocieron a Agar y la tomaron como sierva de Sarai. ¿Pero por qué? ¿O cómo sucedió esto? Abraham, un hombre con defectos y virtudes, como cualquiera de nosotros, tuvo sus grandes aciertos y también graves errores que afectaron su propia casa y a muchos. Una de las consecuencias trágicas que debieron afrontar en Egipto fue que el faraón tomó a Sarai para mujer. Y a causa de ello, el faraón dio ciertas riquezas, animales, a Abraham, incluyendo, dice, siervos y criadas. Aquí es donde llega Agar a la vida de Sarai y Abraham. Y aunque vemos que si Dios no hubiera intervenido en tan terrible suceso de que Faraón tomó a Sara, la historia de Abraham hubiese sido diferente a la que conocemos. Desde este momento, Agar fue sierva de Sarai y todo marchaba bien. Hasta que Sarai se sintió preocupada y ansiosa, que no podía tener hijos, y aún conociendo lo que Dios había prometido. ¿Cuántas veces las situaciones al extremo en nuestras vidas nublan nuestro entendimiento? En la mayoría de veces actuamos por impulsos, sin pensar en qué es mejor, sin darnos cuenta que arriesgamos nuestros futuros y el de nuestras familias o seres queridos por actuar sin la dirección de Dios, con calma o analizando bien la situación antes de dar el siguiente paso. Pues siguiendo con la historia de la protagonista, vemos que ante la imposibilidad del momento de Sarai de no tener hijos, le pide a Abraham que se allegue a su sierva, decisión o causa que al ser ejecutada tiene un efecto, y es que Agar queda embarazada. En este momento, Agar cambia su postura frente a Sarai. En el versículo 4 dice: miraba con desprecio a su señora. Tal vez pensó: ahora todo será diferente, porque tal vez al dar un hijo a mi señor Abraham ya no sea sierva, sino una de las esposas o alguien importante. Pensemos por un momento. Muchas veces una victoria o un suceso inesperado nos da la excusa para exteriorizar nuestro ego, avaricia o rencor escondido. Este suceso nos puede hacer pensar como en el momento Agar: ahora todo será diferente, me tratarán diferente. Claro, en su reacción, Sarai le pone queja a su esposo Abraham y él campeonamente le dice: es tu sierva, haz con ella como mejor te parezca. Y así, la Biblia dice que Sarai afligía a Agar hasta que ésta huyó. Y es aquí donde el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Pareciera que Agar se sintió tranquila, ya que dijo: ya puse queja de lo malo que me trataban, como muchas veces lo hacemos nosotros al quejarnos que alguien nos aflige de alguna manera. ¿Cuál fue la respuesta que
el ángel del Señor le dio. En el versículo 9 dice, y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora, sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor en ese momento le pudo haber dicho, pobrecita mi niña, está bien, vete a Egipto, yo te voy a cuidar, todo estará bien, no te mereces ese trato, mi chiquita. Pero no, fue al contrario, la mandó que regresara, que se sometiera, es decir, que obedeciera a su señora. ¿Será que la enseñanza en ese momento era la humildad? Como muchos de nosotros, hay situaciones o personas que debemos afrontar para aprender a ser humildes, que es una cualidad que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 10, y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Luego dice en el versículo 11, y el ángel del Señor le dijo, además, he aquí has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Pero entre tanta travesía podemos observar algo que en el momento le agradó a Agar y que al igual que usted y yo siempre estamos deseando. ¿Qué es eso? Es una bendición. Imagínese pensar que tomamos decisiones que no son correctas y Dios en su misericordia nos pone un alto y nos guía a qué debemos hacer y sumado a ello nos bendice. ¡Wow! Increíble. En el versículo 13 leíamos, esta es otra versión, 1965, entonces dice, ella llamó el nombre del Señor que hablaba con ella Ata el Roi, tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿no he visto también aquí las espaldas del que me vio? Agar fue expuesta a admirar la misericordia del Señor y analizando este texto bíblico podemos ver que Dios está al tanto de todo lo que nos pasa y que no solo ve sino que oye nuestras oraciones y está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Él es Dios omnisciente y todo lo sabe. Podemos ver que a pesar de todo lo acontecido en la historia, Dios tenía un plan para Agar y para su hijo, así como Dios los tiene para usted y para mí, para cada uno de nuestros familiares y amigos. Aprendamos aquí esta lección. Sepamos que si en algún momento nos falta sabiduría y no sabemos qué hacer, podemos orar a Dios y podemos pedirle sabiduría. En Santiago 1:6 dice, Dios sin duda nos dará en abundancia. Por lo tanto, no nos precipitemos. Tomemos decisiones con calma y bajo la guianza de Dios. El amor de Dios es incomparable. Dios no solo vio y oyó la angustia y desesperación de Agar, sino que intervino, confortando su corazón, mostrando lo que debía hacer. Dios le reveló que su bendición sería grande, tanto sobre ella como también sobre su hijo. ¿Cómo se siente usted al saber que Dios le ama y que así como intervino en la vida de Agar, intervendrá en su vida y en su situación, mostrándole qué tiene que hacer y de hecho le podría agregar una bendición extra a usted y sus seres queridos? ¡Wow! En el capítulo 14 dice, versículo 14 dice, por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. Y aquí está entre Cades y Bered. No importa en qué etapa de tu vida estés. Agar se encontraba, dice, entre Cades y Bered. Puede ser que tú seas joven, adulto, anciano, hijo, padre o madre, quizás abuelo o abuela, amigo, jefe, etcétera, no sé. Ten la seguridad que Dios te ve, así como Agar encontró ese pozo donde probablemente bebió agua y donde probablemente también oró a Dios. Ese mismo Dios te permite que tomes agua de vida, que es nuestro Señor Jesús, que encuentres el camino a una vida eterna, según Juan 14:6, donde dice que es a través de su Hijo Jesucristo. Dejemos que Él nos dirija, ya que Él lo hará con amor y misericordia. El mensaje de Dios a través de esta historia de Agar es que en medio de una situación extrema no debemos desesperarnos ni actuar con ansiedad por un dolor extremo, sino buscar la ayuda y la guía de Dios, sabiendo que en su amor nos ayudará a salir de la mejor manera de esta situación y como un extra Él nos puede bendecir. La gente de los tiempos bíblicos eran también seres humanos, gente real, hombres y mujeres enredados en pasiones similares a las nuestras.
No nos apuremos a las cosas, a tratar de tomar atajos o ayudar a Dios, ya que el resultado serán más problemas y más dolor. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios y esperar sus promesas. Aprendamos a andar en fe y a ser humildes de corazón. Si Abraham hubiera confiado en Dios, que le proveería de alimento, no se hubiera desviado a Egipto y nunca hubiera aparecido Agar en sus vidas. La esterilidad que hasta el momento vivía Sarai la hacía sentirse en fracaso, por lo que actuó bajo esa ansiedad hasta el grado de deshonrar y sacrificar la pureza de su matrimonio. Por su parte, Agar no le fue bien visto que despreciara a su señora y debió aprender a vivir en humildad. Muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué me pasa esto? Si aquí yo soy la víctima, nadie ve que yo hago todo. O simplemente huimos de situaciones extremas. Recordemos que el comienzo de la ansiedad es el final de la fe, pero que el comienzo de la verdadera fe pone fin a la ansiedad. Y claro, la fe comienza por alguien y quiero invitarte a que seas tú esa persona. Inclina un momento su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo a ti en el nombre de Jesús clamándote por cada una de las personas que han escuchado esta palabra, para recordarles que tú eres Dios, eres Roy, el Dios que nos ve, y que no importa la situación, buena, mala, según la percibamos, tú siempre estás en control de todo. Ayúdanos a dejarnos guiar de tu Espíritu Santo, a poder tener la humildad de corazón, como nos lo fue enseñada por nuestro Señor Jesús, a ser sumisos de acuerdo al papel que desempeñemos como empleados, jefes, líderes, parejas, hijos, abuelos, a las mismas leyes en la tierra y sobre todo a ti, a hacer todo bajo tu guianza, esperando el momento en que tú obrarás y sumado a ello obtengamos tu bendición. Que esta palabra quede en nuestros corazones y que pueda dar el fruto de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.